Bueno, amigos, Buenos días. para darle continuidad, estuvimos conversando sobre los mecanismos de trabajo de parte. Durante este proceso, les había comentado que el feto trata de colaborar, de ayudar a que el poder salir de la mejor manera. Entonces, dentro de las formas que utiliza el feto, el recién nacido, para salir, es tratar de amoldarse o acomodarse a los mejores diámetros posibles. Es decir, la cabeza debe transformársela o acomodarse de una manera que sea más satisfactoria para el diámetro que expone la pelvis paterna. Una de ellas era el fenómeno de acomodación, que es tratar de transformar un diámetro que posiblemente en actitud diferente, más o menos representa el diámetro occipitofrontal, que son 12 centímetros, y el feto de igual manera trata de acomodarse en un diámetro más adecuado, flexionando la cabeza para transformarse en su occipito pragmático, que es de 9.5 centímetros. Eso hace, no reduce la cabeza, sino que expone de manera para facilitarle el diámetro en una posición más ideal. Pero sin embargo, todavía aún así, existe la posibilidad de que en una circunstancia de desproporción fetopélvica o en una situación inadecuada, la cabeza sea todavía aún más grande que el orificio por donde él va a salir. Recuerden que se sucede que no solamente es el orificio de la pelvis la que ubica el diámetro absoluto, sino que además del diámetro del orificio óseo, está ubicado en los planos musculares. Los planos musculares de alguna u otra manera van reduciendo un poco el orificio real. Por tanto, la cabeza en ocasiones se puede, o porque esté mal acomodada, o porque realmente el diámetro óseo sea más pequeño, porque la cabeza sea más movimienta. En ese caso, pues, ustedes intentando pasar una cabeza más grande por un orificio, tratando de pasarla por ahí, por supuesto, la cabeza va a impactar y va a chocar contra una superficie, porque básicamente la cabeza es más grande que el orificio por donde va a salir, y va a terminar sucediendo unos moldeamientos o unos fenómenos plásticos en la cabeza. Ahora, usualmente se le denominaba de manera regular, en algunos textos van a conseguir que el término cabalgamiento. Y el término cabalgamiento se refería al hecho de que los dos huesos parietales, uno se pusiera sobre el otro. En ese momento de como que tratar de comprimir la cabeza todavía más, un parietal se pudiera cabalgar sobre el otro, y realmente eso sucede, pero pasa en efectos muertos. O sea, el término cuando utilicen el concepto de cabalgamiento de los huesos temporales, o de los huesos parietales, perdón, es porque realmente el feto está muerto. O sea, es tanta la compresión de la cabeza para que se monte un hueso sobre el otro. En el texto de William, ustedes cuando lo estudien por ahí se van a dar cuenta que hay varias teorías por las cuales explican por qué un hueso no se cabalga sobre el otro sin que haya un daño muy severo sobre la cabeza del chamo. Es decir, que en el preciso momento que ocurra el cabalgamiento, o utilicemos el término de cabalgamiento de los parietales, en ese preciso momento lo vamos a utilizar nosotros como un signo de muerte fetal. Es decir, si en una ecografía realizamos, nos damos cuenta que el hueso está cabalgando uno sobre el otro, eso es uno de los criterios de muerte fetal ecográfica. Por tanto, la palabra que vamos a utilizar en el trabajo de parto, porque los huesos sí se van a deslizar realmente, porque si uno trata de meter forzado la cabeza de un bebé en un orificio por el cual no cabe, posiblemente la cabeza va a hacer lo mismo que hacen los diámetros del diacroniano. En algún momento, si la cintura escapular es demasiado grande para el orificio que usted la intenta meter, se va a fracturar. O sea, el hueso, a fin de cuentas, tratando de pasar, pues ese diámetro se va a reducir y se reduce expensa de una fractura. Con la cabeza pasa algo similar. En primera instancia, el término que vamos a utilizar de manera más correcta va a ser el de moldeamiento de la cabeza. Es decir, que el término cabalgamiento lo vamos a utilizar para fetos muertos, pero las modificaciones que tienen que ver con un feto vivo las vamos a denominar el moldeamiento. Entonces, usualmente, la cabeza, como les comenté, tiene que ocurrir un cambio en su actitud y un cambio en la orientación para hacerlo más adecuado. Por lo cual, los fenómenos plásticos de manera muy acentuada, que vamos a ver el caput sucedáneo, el cipolematoma, el hematoma superior,
Técnicamente, cuando son muy acentuados, eso habla de una desproporción, es decir, que la cabeza está intentando pasar por un orificio por el que no cabe. Motivo por el cual, esa es una de las situaciones que a ustedes se le suma otro dato adicional, porque este chamo no termina el parto de suceder normalmente, y para ustedes les sirve como un signo de alarma determinar si el bebé realmente va a pasar o no va a pasar por ahí. Porque como les comenté, la labor fundamental número uno de ustedes es poder demostrar si ese chamo va a salir o no va a salir como un parto normal, o sea, si puede la mujer parir o no puede parir como tal. Entonces, dentro de los fenómenos que suceden, el primero se denomina el caput succedaneum. El caput succedaneum básicamente es un edema, o sea, un aumento de volumen del cuero cabelludo. Ahora, eso es una respuesta vital, fundamentalmente, es decir, que el caput succedaneum se tiene que dar siempre y cuando el feto esté vivo. O sea, el caput succedaneum no sucede en un feto muerto, por supuesto que no. Ahora, si el feto está vivo, como respuesta vital, si ustedes están dando la cabeza contra una superficie rígida, como la pelvis ósea de la madre, el cuero cabelludo se va a dermatizar, por supuesto. Entonces, la contracción uterina por un lado, porque la contracción intenta descender el producto de la gestación, ustedes de pronto le hacen alguna presión, haciendo alguna maniobra, la cabeza va a dar contra la superficie ósea porque realmente no pasa, o sea, no cabe en ese sentido. Entonces, técnicamente, el caput succedaneum sucede en todo trabajo de parto, porque es una respuesta vital fundamentalmente. Primero, porque el chamo tiene que estar vivo. Y segundo, porque de alguna u otra manera la cabeza sí va a entrar en contacto con superficies blandas y superficies rígidas. Por lo cual, la severidad del caput succedaneum es lo que va a determinar que algo está bien o algo está mal. ¿Qué le quiere decir con esto? Que se sucede que todos los bebecitos nacen con un discreto caput succedaneum, o sea, un edema del cuero cabelludo, pero leve. Ahora, cuando eso empieza a crecer, se empieza a ser voluminoso, como por ejemplo un caso así como esto, en ese sentido, o de pronto pues una imagen como la de este bebecito, han habido casos como es muy notorio, incluso salen por vía vaginal. Pero, ¿qué significa un caput succedaneum de este tamaño? Eso significa que había una desproporción, técnicamente hay desproporciones que pueden ser francas o leves o completamente severas. Pero para ustedes, esos son uno de los criterios que tienen que tener presentes. ¿Y cómo pueden determinar ustedes que tienen un caput? A través del tacto vaginal. Es decir, que ustedes tienen que ir teniendo la pericia suficiente. De hecho, recuerden que ustedes van a hacer como, el bebé para ustedes va a significar algo como el lenguaje braille, porque ustedes básicamente tienen que interpretar lo que está sucediendo a través del tacto con los dedos. Por eso decían que los obstetros tenían los ojos en los dedos, o sea, básicamente, y después que apareció la ecografía, como que se le devolvió la identidad trasplantada históricamente a los ojos de los obstetros. Pero básicamente a través del tacto vaginal ustedes tienen que empezar a expandir todos sus sentidos para poder interpretar lo que está sucediendo en una superficie que ustedes no tienen la capacidad de ver en ese momento. Pero los ojos de ustedes en este caso serán los dedos. Por tanto, ustedes tienen que relacionarse con la cabeza de un recién nacido. O sea, cuando ustedes tengan la oportunidad, ustedes tienen que tocar la cabeza de un recién nacido, o sea, fuera ya de un recién nacido normal, para que puedan determinar cómo se toca, cómo se siente la fontanela anterior, cómo se siente la fontanela posterior, cómo se siente el cuero cabelludo realmente de un bebé recién nacido, para que ustedes puedan comparar y contrastar esto de un bebé normal con un bebé que esté dentro del canal vaginal. En ese momento ustedes no van a poder ver, o sea, todo lo que suceda, todo lo que ustedes interpreten van a ser a través del tacto. O sea, y esa es la manera como ustedes lo van a lograr identificar. Por tanto, una de las características es que el caput succedaneum, o el edema del cuero cabelludo como respuesta vital finalmente, sucede dentro del canal del parto. ¿Por qué sucede dentro del parto? Porque el bebé se está dando contra la superficie ósea de la cabeza. Es decir, que el bebé nace con el caput succedaneum. Es decir, esa es una de las particularidades clínicas para diferenciarlo de los otros, porque algunos otros empieza a aparecer después que el bebé nace. Por tanto, si ustedes ven que el caput succedaneum está sucediendo durante el trabajo de parto, ustedes no lo van a confundir con los demás tipos de fenómenos plásticos, porque la característica fundamental del caput es que sucede durante el trabajo de parto, es decir, el bebé va a nacer durante el caput succedaneum visible. Ahora, esto básicamente, por muy notorio que sea, tiende a ser solamente edema del cuero cabelludo. O sea, demostraba
al final, si el bebé como que no podía pasar por ese canal del parto, y probablemente si terminó saliendo, pudo haber sido por varias causas. Una, que se forzó el trabajo de parto, o sea, le colocaron un oxitocina, le aplicaron presión sobre el fondo uterino, como les comenté en las clases anteriores. La presión sobre el fondo uterino pues, realmente no se recomienda, es decir, es una maniobra que no se recomienda, pero hay personas que lo hacen para tratar de intentar sacar un bebé de manera forzada. Pero eso realmente, si algo termina bien, no pasa nada, nadie va a decir nada con ustedes, le van a agradecer el su defecto que el bebé salió, pero si algo termina mal, ustedes están haciendo presión del fondo uterino, probablemente si, cuando las cosas están mal, los amigos se pierden, las buenas fe hay que demostrarlas, es decir, que tú puedes decir, no, mira, yo hice todo esto en beneficio y pro de la mamá, pero como todo salió bien, pues en un juicio legal la buena fe hay que demostrarlo, o sea, de su defecto, pues ahí se pierde toda esta circunstancia. Por tanto, les recomiendo, pues, en definitiva cuenta que traten de actuar básicamente dentro de la norma, dentro de lo establecido, para que eviten los malos ratos posteriores, porque lamentablemente, pues, los malos ratos a veces terminan en la fiscalía, terminan en el CICPC, producto de demandas médico-legales a veces del padre con los médicos. Por tanto, cuando ustedes se den cuenta que un bebé no está descendiendo, o sea, es decir, que ustedes toman el tiempo perentorio para saber la velocidad de dilatación, la velocidad de aborramiento, la velocidad de descenso, cuando ustedes se den cuenta que el bebé no está descendiendo y el capo está creciendo, eso definitivamente les tiene que argumentar a ustedes el hecho de que el parto está en un proceso o de detención en el enlentecimiento, un parto obstruido. ¿Producto de qué? De una desproporción fetopélvica. Entonces las desproporciones tienen que tratar de identificarse tempranamente, porque eso es motivo para no cesar, indiscutiblemente en pro y beneficio tanto de la madre como del hijo, porque no solamente el muchacho va a empezar a sufrir, por eso les digo que en ocasiones el parto para una mujer que pueda parir es lo mejor que le puede pasar. Se recupera rapidísimo, a las horas está caminando, al otro día está haciendo casi que sus labores habituales. La recuperación es muy notoria, en un tiempo muy rápido, en un tiempo muy breve. La mujer vuelve a sus actividades de la manera mucho más fácil posible. Pero si una mujer no puede tener un parto normal, es lo peor que le puede pasar tanto a ella como al feto. Porque resulta que el feto también tiene complicaciones durante todo el parto y la mujer puede empezar a sufrir laceraciones, desgarro, compromiso del piso pélvico, que la pueden llevar finalmente a sufrir incontinencia y prolapsos genitales posteriores, porque resulta que no solamente el trabajo de parto provoca lesión del piso pélvico de la mujer, el mero embarazo pues, per se ya provoca una lesión sobre el piso pélvico, es decir, un feto que pese 3,5 kilos, 4 kilos más el líquido de la placenta, el peso que tiene la mujer por gravedad sobre su piso pélvico lo va elongando, va distendiendo los ligamentos, va relajando y elongando cada vez más los ligamentos y empieza a ceder la fuerza tensil del piso pélvico de la mujer. Por tanto, toda mujer en su vida tiene el riesgo de sufrir el prolapso. ¿Qué es el prolapso? El descenso del piso pélvico, e inclusive hay mujeres que lo manifiestan como sensación de peso, dolor, y se vierte a veces el conducto vaginal y con la salida incluso del útero a través de la vagina. Por tanto, eso provoca problemas tanto de inconvenientes individuales como hasta sociales, porque resulta que hay mujeres que tienen incontinencia urinaria y que se mantienen orinando continuamente. Ahora, adicionalmente a lo que es el parto, el trabajo del parto, el estreñimiento, el cargar cosas muy pesadas, son cosas que se le van sumando al riesgo de la mujer de tener esto. Por lo cual... Disculpe, ¿y eso sucede solamente cuando es cesárea o el parto no? Lo del prolapso y... Bueno, usualmente los prolapsos no es que suceden por un embarazo, por un parto, ya le va a tener un prolapso a la mujer. O sea, esto es un evento aditivo y que va sucediendo en el tiempo. Una mujer que se embaraza, solamente por estar embarazada, o sea, sin llegar al final del embarazo, el tener el peso sobre el piso pélvico, ya eso va distendiendo progresivamente el piso pélvico. Si una mujer realmente pues, hace poco ejercicio, tiene poco tono muscular a nivel del piso pélvico, probablemente va a ser más fácil. Adicionalmente a esto, el trabajo de parto conlleva otro factor adicional. ¿Quiénes son las mujeres que tienen mayores riesgos de prolapso por los partos? Las mujeres que tienen más de 2 trabajos de parto y que tengan fetos muy grandes. Fetos muy grandes hablando más 3,800, 4 kilos en adelante. Ahora, esto es un evento que transcurre en el tiempo, es decir, mujeres que suceden en trabajo de parto, 2, 3, 4 trabajos de parto,
Y al final de su vida, como a los 45, 50 años, empiezan con los prolapsos y empiezan con la incontinencia. Pero para evitar esto, pues parte de todo tiene que ver con el piso pélvico, y el piso pélvico tiene tanto ligamentos como tejido muscular. Entonces el tejido muscular gana importancia, pero no es el único factor de riesgo. El estreñimiento, la tos persistente, la actividad física en el sentido de cargar cosas muy pesadas. O sea, incluso por su actividad diaria, por ejemplo, mujeres que trabajan en el campo tienen que cargar sacos de comida, tubos de agua, o cargar muchachos que son realmente muy pesados, o incluso en el gimnasio. O sea, mujeres que van al gimnasio de forma inadecuada, cargan más peso del que pueden levantar, pues esto también puede provocar factores de riesgo para un prolapso. Entonces, la cabeza del bebecito pues se va a prolongar dependiendo del sitio en que haya entrado en contacto con el canal vaginal. Por ejemplo, en la cabeza va a hacer contacto directo sobre el orificio cervical interno, porque por allí va a intentar salir. Si el orificio cervical interno no empieza a ceder, no empieza a dilatarse y permitirle el paso al bebé, esa superficie de contacto inicial puede provocar un edema discreto. Pero cuando el trabajo de parto se comienza a hacer más intenso y más intenso y más intenso, y las contracciones intentan sacar el bebé de manera más notable y el bebé no sale, es decir, ni desciende ni se mueve el sitio donde está, eso es un motivo de que primero empieza a crecer el capo, y segundo, ustedes se dan cuenta que ustedes hacen un tacto vaginal, ubiquen el punto de reparo. Ustedes saben que el punto de reparo o el punto guía, dependiendo de donde lo ubiquen, pero sobre todo el punto de reparo, que es el punto más descendido y el punto más central al tracto vaginal. Eso es lo que primero le da de manera categórica la variedad de presentación que está expuesta en del feto en ese momento al diámetro de la pelvis materna. Ustedes le hacen un tracto vaginal, la madre en el punto de contracción más intensa, ustedes no con la finalidad de sacar el muchacho, sino con la finalidad de provocar discretamente presión en el fondo uterino para ver si el bebé se desciende un poco. Ustedes con la mano dentro de la vagina tratan de descender el polo cefálico haciendo presión en el fondo uterino, y el feto no se mueve, es completamente inamovible ni por contracciones ni por presiones de ustedes. Eso ya a ustedes les sugiere que algo no está sucediendo de manera normal, es decir, que el feto tiene imposibilidades para moverse. Y la manera más, el razonamiento más lógico en ese momento es que el orificio de la pelvis materna probablemente no está ayudando, o el feto está mal acomodado, o el feto no está suficientemente flexionado, o está en una variedad posterior. Les había comentado que la variedad por excelencia por el parto es primero las variedades anteriores, y de las variedades anteriores la variedad izquierda anterior. La falta de rotación a una variedad izquierda anterior también puede provocar una mala acomodación, un mal proceso de descenso, un mal proceso de encaje. Por lo cual, todo eso ustedes lo tienen que determinar con los dedos. Es decir, ¿dónde está el punto de reparo? Si está en una variedad anterior, si la cabeza está completamente flexionada, si está produciéndose el capo, si está ocurriendo el descenso. Todos esos pequeños detalles, al final ustedes no lo van a poder ver con sus ojos de manera directa, y todo lo van a interpretar a través del tacto vaginal, y eso por supuesto lo van a ir haciendo cada vez más fácil mientras más tactos vaginales hagan y mientras más partos atiendan. Esto revierte, al final de cuentas, aunque la cabeza la puedan ver muy elongada, muy edematizada, con un capo muy notorio, al final eso va a regresar, ese edema va a mejorar, eso va a desaparecer, y la cabeza vuelve otra vez a su configuración, sin dejar daños neuronales posteriores. Es decir, si ustedes pudieron resolver el capo o la salida del feto de una manera satisfactoria, antes de que caigan en asfixia fetal, porque esa es la otra, ustedes tienen un bebé metido en el canal de parto, en trabajo de parto durante muchísimas horas y no pasa ni para adelante ni para atrás, va a llegar un momento en donde la reserva del oxígeno placentario va a empezar a caer, y por supuesto ahí va a empezar a entrar en juego la situación de la hipoxia fetal. Pero si esto se puede resolver de la manera más simple, el capo va a resolver espontáneamente sin dejar lesiones posteriores. Cosa diferente es cuando sucede lo del cefalohematoma. Entonces resulta que una de las diferencias notables del capo con el cefalohematoma es que el capo sucedáneo es un edema del cuero cabelludo. O sea, puede ser tan grande como la superficie de contacto que entró con la superficie del trabajo de parto. Por lo cual, ustedes van a ver que la cabeza del feto, entre las uniones de los huesos, van a ver las suturas. Entonces, el edema puede pasar por encima de la sutura, y ustedes se van a dar cuenta que eso es la característica de un capo sucedáneo. Pero el cefalohematoma
es la rotura de un vaso sanguíneo que está en el hueso directamente. Es decir, que el hematoma solamente va a llegar hasta el hueso que lo compromete. Es decir, que el hematoma llega hasta la sutura, no atraviesa sutura, porque es una hemorragia del vaso sanguíneo que irriga el periósteo y se va a empezar a acumular hasta donde lleguen los límites del hueso. Es decir, el cephalohematoma es un aumento de volumen que no atraviesa sutura. Es decir, que ustedes ven que el aumento del volumen va a llegar hasta donde está la sutura. Y eso es característico de un cephalohematoma. Eso diferencia de igual manera la presencia de la diferencia clínica entre un caput y un cephalohematoma. Resulta, dígame. En el caso subterráneo, ¿el edema se da meramente por inflamación del tejido del cuero cabelludo o es líquido? No, solo edema del cuero cabelludo. O sea, inflamación del cuero cabelludo y nada más. Es una situación realmente benigna y realmente normal hasta de manera leve en casi todos los trabajos de parto. El problema es cuando comienza a ser muy voluminoso. Y cuando se empieza a ser voluminoso, básicamente usted va un aumento de volumen, así como aquel, ya eso no es normal. Es decir, es un discretamente que se aumenta o se dematiza un poco porque por supuesto la cabeza va a entrar en contacto con el orificio cervical interno y eso hace que se dematice discretamente. No aumenta la presión intracraneana del No hay lesión a menos que haya una desproporción muy notoria y ustedes le apliquen una presión mecánica para sacar el chamo y se transforme en un traumatismo obstétrico. Y ustedes estén presionando la cabeza contra la pelvis de la madre. Y pues, hay un tamaño en el que se considere que ya no es normal el caput subterráneo. en milímetros no está definido, o sea, solamente es un edema discreto, o sea, una cosa muy leve. Como de la imagen que se veía. Pero ya esto no es leve, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, este aumento de volumen de la cabeza como aparece allá, que es más notorio, eso ya deja de ser, es decir, cuando la cabeza, ustedes noten la deformidad de la cabeza, eso ya deja de ser normal. El aumento discreto, o sea, ustedes pueden percibir que se aumenta como un edema discreto sobre la cabeza y es notable, pero ya cuando se pierde la configuración de la cabeza, pues se nota el aumento de volumen ya muy notorio, pero en milímetros no está definido. Una clasificación que haya tantos milímetros y por supuesto ya sería mucho más complicado que a través del tacto venado te digan tiene un milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de tensión, un caput subterráneo. Doctor, ¿y la remisión del caput subterráneo qué tiempo para poder Usualmente tarda entre 24 y 48 horas en volver a la normalidad. Y repercusiones neurológicas no tienen, eventualmente, a menos que ustedes hayan aplicado alguna otra situación. ¿Cuál es la otra situación? Que la presión haya sido tal, porque ustedes empiezan en ese proceso que este bebé tiene que salir y empiezan a aplicar presión más oxitocina y más presión, y empieza a haber mucho más contacto directo del hueso sobre el hueso de la madre, y ustedes puedan provocar una fractura del chamo, o por lo menos la rotura del vaso del periósteo. Entonces, en este caso, el hematoma va a llegar, o sea, el aumento de volumen, hasta donde esté la sutura. Es decir, ¿qué sucede con el cephalohematoma? Que usualmente no nace esto con el bebé. O sea, es decir, la rotura del periósteo de un vaso sanguíneo se da, el chamo termina de salir, probablemente tenga un caput sucedáneo, pues eventualmente el caput va a ser el origen a esto, porque esto aumenta en gravedad el moldeamiento anterior. ¿Sí? ¿Y un caput sucedáneo puede pasarse por un cephalohematoma? Sí, lo que pasa es que el caput sucede durante el canal del parto y el cephalohematoma va a suceder posterior, es decir, el cephalohematoma va a empezar a aparecer posterior al nacimiento. Esa es la otra diferencia entre el cephalohematoma y el caput sucedáneo. Es decir, ustedes pueden tener un bebé que hizo un hematoma de la cabeza y el sangrado va a ser es muy lento y progresivo y empieza a aumentar el hematoma, y sucede 12, 24 horas o hasta 72 horas después que el bebé nació. Es decir, ustedes sacaron el bebé, tenía un caput sucedáneo y en ese momento lo clasifican como un caput sucedáneo porque es muy grande, atraviesa la sutura y resulta que en 24 horas esto no se resuelve y el caput sucedáneo no ha mejorado. En su defecto ahora se está concentrando y ahora el aumento de volumen ya comienza a respetar sutura porque el edema va a mejorar, o sea, el edema debido al caput sucedáneo. Y cuando ahora este aumento de volumen no mejora, y ahora en su defecto empieza a notarse que está más circunscrito y respeta la sutura, ya ustedes le tienen que cambiar ustedes en este caso no, eso lo va a hacer pediatría porque es el que va a manejar el bebé posteriormente,
comienzan a determinar que hubo un trauma obstétrico y a eso se denomina un cefalomatoma. Usualmente, esto puede tardar más, incluso puede tardar semanas en volver a recuperar. Y una de las situaciones es que como esto es sangre, al final de cuentas es un hematoma, hay que ver qué tan extenso es el hematoma y si tiene repercusiones hemodinámicas sobre el feto. Usualmente no las tienen de manera convencional. ¿Qué significa repercusiones hemodinámicas? Que el sangrado haya sido tal que haya provocado descenso de hemoglobina en el recién nacido o incluso trastorno de la coagulación del recién nacido. Pero casi siempre, esta es una lesión que tampoco conlleva repercusiones desde el punto de vista neurológico porque la lesión es del hueso para arriba, o sea, sigue estando sin repercusiones intracraneales, o sea, intracerebrales. En ese momento todavía la situación no provoca esas situaciones. Sin embargo, ¿qué puede provocar un cefalomatoma? Porque cuando ustedes, si llegara a haber una repercusión mayor desde el punto de vista de compromiso de la vida del recién nacido, van a tratar de relacionar la causa con el manejo estético y van a determinar, mire, qué fue lo que pudo haber provocado el cefalomatoma que le llevó a que se muriera el recién nacido. Vamos a suponer que el bebé se murió y tenía un cefalomatoma, entonces van a tratar de relacionar la muerte del recién nacido con el cefalomatoma. Entonces, usualmente, una es eso, la presión prolongada de la cabeza contra el uterino y sobre todo contra los huesos púbicos de la madre. ¿Qué significa eso? Que le dieron muchas horas de trabajo de parto a un feto que estaba en una desproporción y que al final salió forzado, de alguna u otra manera. O sea, lo lograron sacar a expensas de provocar un moldeamiento cefal de la cabeza fetal de un rotor. Si utilizan el forceps, por supuesto, es un factor de riesgo. El forceps pudiera ser un método muy útil que resuelve un problema en segundos cuando lo utilicen bien. Si lo saben utilizar bien y tienen habilidad y tienen mucha pericia para aplicar un forceps de manera adecuada, correcta, con el criterio médico totalmente basado en las indicaciones protocolizadas, que ustedes sacan el bebé de manera simple, sin complicaciones, sin lesiones, es lo que probablemente el bebé va a tener un gran beneficio. Si ustedes le aplicaron un forceps, lo sacaron bien. Pero si no tienen habilidad para el forceps, esa sería la primera contraindicación para el forceps. Primera contraindicación, no saberlo utilizar. O sea, si no lo saben utilizar, es mejor que no lo usen. Ahora, yo no sé si le había dicho que lamentablemente el forceps ha ido cayendo en desuso progresivamente porque cada vez se enseña menos, cada vez se resuelve por otra vía las situaciones del parto. Si se logran identificar factores de riesgo para desproporciones, usualmente se tiene a la mano una opción, que es la que la gente recurre de manera más simple, que es hacer una cesárea, y se acaba el asunto. Entonces, cada vez menos se está utilizando la utilización de los forceps, por tanto, cada vez menos se practica esto, y como usualmente sucede en la práctica médica, ustedes aprenden por el ejemplo de los demás. Es decir, que una persona que sepa le enseña al siguiente, el otro le va a enseñar al otro. Y como este ya no sabe, no le va a enseñar nada al que sigue, y este menos sabe, entonces no le va a enseñar nada al otro, por lo tanto ahí se va perdiendo la continuidad de la transmisión del conocimiento en ese sentido. Lo otro que les comenté es que sí es cierto que la rotación interna de la cabeza tiene que suceder de forma espontánea, pero ustedes pudieran, si tienen la pericia suficiente, poder rotar esa cabeza de manera manual. Pero, como les comenté, la cabeza, pues básicamente es una superficie que es resbalosa. O sea, y si tienen las membranas jugulares todavía, pues más. Ustedes tienen un guante puesto de látex que también usualmente sirve para que sea una superficie más deslizable. Además hay sangre, líquido, o sea, ahí serían cosas que van a lubricar más aún la superficie de contacto, o sea, la mano de ustedes contra la cabeza del chamo, pero ustedes van a tratar de rotar la cabeza de forma manual y si eso es muy intenso, eso pudiera explicar también un cefalomatoma, o sea, una rotación manual muy intensa y de manera insatisfactoria finalmente. Y lo otro es que a veces ¿sabes que el forceps son dos hojas de metal que se articulan en un punto y cuando no la cierra, pues eso debe cerrar herméticamente? Pero si cierra mal, no encaja, entre cerrar, apretarlo y abrirlo también puede provocar un cefalomatoma. Por tanto, al final de cuentas, si esto termina mal, siempre van a tratar de buscar una relación causal entre el cefalomatoma y la actuación de ustedes. Entonces van a tratar de buscar estas posibles causas con esto. Ahora, el otro es un hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal, este sí involucra mayor gravedad todavía y usualmente
también se va a desarrollar posterior al nacimiento. Es decir, que durante el canal del parto, todo aumento de volumen, ustedes lo van a clasificar como un caput sucedáneo. Es decir, cuando ustedes hagan un tacto vaginal, ven que está aumentado el volumen, o sea, está edematizado el cuero cabelludo, que ustedes digan que es un hematoma subvelial o que digan que es un hematoma, un cefalohematoma, no es muy correcto porque resulta que ellos no suceden durante el trabajo de parto. Ahora, todo aumento de volumen ustedes lo van a escribir en la historia clínica como un caput sucedáneo porque la estadística establece que durante el trabajo de parto, durante el canal del parto o dentro del canal del parto, lo que sucede son caput sucedáneos. Ahora, ¿qué es lo anormal del caput? Que vaya en aumento y ustedes le hagan un tacto a las 2 horas y esté más grande y le vuelvan a hacer otro tacto a las 2 horas y esté más notorio el caput, es decir, que venga en crecimiento, porque ¿hasta dónde va a crecerlos? Hasta donde permita el edema del cuero cabelludo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que como ustedes le van a hacer tactos repetidos a una paciente, probablemente cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, dependiendo de las condiciones que se estén dando, y si ustedes todo aumento de volumen que vean dentro del canal vaginal, a eso le van a poner como nombre caput sucedáneo. Y ustedes se verán, si cada vez es más notorio y aumenta más, ya eso deja de ser normal. Y si lo único que desciende, porque aquí es donde viene una de las posibles equivocaciones, que ustedes hagan el tacto y ustedes consideren que la cabeza viene descendiendo, está bajando, y ustedes dicen, no, tiene una velocidad de descenso normal, pero no, la cabeza está en el mismo sitio, pero resulta que el edema es tan notorio que ustedes consideran que está bajando la cabeza y lo que está bajando es el edema, por el aumento de volumen. Es decir, que el edema es blando, al final de cuentas, y los huesos parietales ustedes siguen en el mismo punto de relación con la pelvis materna. Y eso también se tiene que dar cuenta ustedes a través del tacto vaginal, es decir, que ustedes tienen que notar todos los pequeños detalles que suceden durante el trabajo. Ahora, esta otra situación se parece al caput sucedáneo en el sentido de que no respeta sutura. Ustedes se dan cuenta que el hematoma pasa por encima de la sutura. O sea, con el anterior, el hematoma llega hasta donde llegue la sutura del hueso. Es decir, solamente va a cubrir la superficie del hueso que hubo la hemorragia. En cambio, con el hematoma subvelial, el hematoma le pasa por encima de la sutura. Es decir, el aumento de volumen viene igual. El chamo salió con un aumento de volumen y ¿qué nombre recibió? Caput sucedáneo, porque lo tenía durante el canal del parto y nació con él. Es decir, ahí no le van a poner como nombre ni cefalohematoma ni hematoma subvelial, sino caput sucedáneo. Esto se tiene que resolver en las primeras 24, 48 horas. Resulta que no se ha resuelto nada y en su defecto ahora se está creciendo más. Eso, por supuesto, ustedes tienen que determinar de una vez que ya esto no es ningún caput sucedáneo, ya perdió la característica de benignidad, ahora se transformó en un hematoma. Ahora, el hematoma está circunscrito a la sutura. Si está circunscrito a la sutura, no la atraviesa, pues no se fue el hematoma. Si pasa por encima de la sutura, es un hematoma subvelial. Ahora, el hematoma subvelial es como si ustedes le provocaran el desprendimiento del cuero cabelludo de la cabeza del chamo, como hacían los indios en la época que peleaban con los vaqueros en Estados Unidos, que le quitaban el cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo hacen para desprender el cuero cabelludo de un chamo? Usualmente, esto se veía muy notorio, era cuando le colocaban una ventosa obstétrica, es decir, como una superficie de succión que le colocaban la cabeza para alar al bebé. Y en ese momento, cuando alaban, desprendían el cuero cabelludo de la bóveda, de la parte ósea, y eso provocaba un hematoma. Ahora, en condiciones que utilicen ustedes una ventosa obstétrica, pues esa sería la causa principal, el uso de las ventosas obstétricas. Ahora, si no es una ventosa obstétrica, un hematoma subvelial es una fractura de cráneo hasta que se demuestre lo contrario. O sea, es decir, que el pediatra, si tiene un hematoma subvelial, tiene que investigar que no haya una fractura de cráneo. Es decir, ¿quién le fracturó el cráneo a ese muchacho? Entonces, esa va a ser la pregunta. ¿Fue que le dejaron caer el muchacho contra el suelo o fue un traumatismo del trabajo de parto? Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta que dependiendo, ahora, esta es la circunstancia más grave de los tres. Ahora, dependiendo de la intensidad, puede provocar una hemorragia que ahora sí intervenga el espacio intracerebral. Hubo un caso de un bebecito que falleció con una hemorragia, un hematoma subvelial, pero tenía una hemorragia pero que llenaba todos los ventrículos cerebrales. Es decir, que aunque hubiese podido salir vivo, iba a tener una lesión cerebral tan intensa que posiblemente no iba a tener una calidad de vida absolutamente viable para una persona normal. Por tanto, el hematoma subvelial se clasifica como una fractura de cráneo hasta que se demuestre lo contrario.
Ahora, usualmente era por la ventosa obstétrica, que no sé si ven ahí la imagen, que es así como una especie de succión que se le colocaba sobre la cabeza para ayudar a tratar de sacar y alar el bebé. Esto también tiene sus indicaciones. Cuando se utiliza mal también puede provocar circunstancias como esta, que al final esta sí es muy grave. O sea, cuando hay una hemorragia intracerebral, ustedes saben que la sangre es lo mejor que le sucede al cerebro para determinar la perfusión, siempre y cuando esté dentro de los vasos sanguíneos. Lo más irritante para el cerebro es la sangre fuera de los vasos sanguíneos. Es decir, que cuando el cerebro se queda sin aporte de sangre, por ejemplo, una obstrucción de un vaso cerebral, eso es lo que básicamente sería un accidente cerebrovascular por isquemia cerebral. Así, si un coágulo de sangre se atraviesa en una de las arterias cerebral media, la arteria cerebral anterior o posterior, y deja sin llegar de sangre al cerebro, el cerebro va a caer en isquemia, va a ser una enfermedad, un accidente cerebrovascular, y eso va a provocar un daño casi que irreversible sobre las neuronas. Es decir, que el cerebro necesita de manera urgente la sangre que ande circulando por el sistema arterial. Pero si esta sangre está por fuera de los vasos sanguíneos, es decir, baña al cerebro, eso es lo peor que le puede pasar al cerebro. O sea, la sangre es demasiado irritante para el cerebro y provoca un daño ahora peor, mucho mayor. Ahora, en esta situación donde hay una hemorragia cerebral, intracerebral, muy notoria, el cerebro empieza a sufrir daño mucho más extenso y mucho peor, incluso el del ácido isquémico. Por eso los accidentes hemorrágicos por la rotura del vaso sanguíneo por una crisis hipertensiva son mucho más graves que los isquémicos. Los isquémicos pudieran inclusive llegar a ser transitorios y volver a recuperar, pero una lesión cerebral por hemorragia usualmente es mucho más grave, mucho más severa, y sobre todo por los daños posteriores que hace, porque mientras más esté en contacto la sangre con el cerebro, más daño le va a provocar. Si esa hematoma se puede resolver y sacar, eso pudiera mejorar en algún sentido el daño cerebral. Por tanto, mientras haya sangre regada en el cerebro, eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, sobre todo en este caso con el feto, pues provocar daño tan irreversible como la muerte, finalmente, porque aunque el feto termine vivo, de una hemorragia intracerebral, porque puede ser una cosa tan notoria como esta, es decir, que cuando le hagan el examen de la resonancia o la tomografía, lo que vayan a ver es pura sangre dentro del canal, dentro de la imagen, y esa sangre, por supuesto, va a ser tan irritante que, aunque termine vivo, va a perder todas las funciones cerebrales donde ahí está puesta la sangre. Es decir, que pudiera no hablar, no ver, no caminar, ser una persona completamente incapacitada o invalidada desde el punto de vista funcional. Por tanto, los fenómenos plásticos suceden. Los fenómenos plásticos es ese moldeamiento de la cabeza fetal y hasta cierto punto se desliza la superficie de los huesos. Pero el término cabalgamiento, o se lo vamos a utilizar para un feto muerto. Es decir, sí sucede, esa imagen que ustedes van a ver. Pero eso solamente pasa. ¿Cómo llega la sangre por el procedimiento del cuero cabelludo? ¿Cómo llega a su sistema ventricular? Lo que pasa es que el hematoma subgaleal, si bien es cierto, la sangre empieza por desprendimiento, pero siempre sucede con una fractura de cráneo adicional. Y la fractura de cráneo, para fracturarse el cráneo, es decir, de una manera, por correlación, va a afectar de una vez al cerebro. Entonces, ¿y por qué sucede el hematoma subgaleal? Sin embargo, es el desprendimiento, pero la presión que se utiliza para provocar el desprendimiento en este caso es de una manera tal contra una cabeza que está inamovible que casi siempre viene acompañada de una fractura de cráneo. Ahora, ¿cuándo también le pueden aplicar una fractura de cráneo, muchachos? Que el bebé tenía la cabeza impactada sobre la sífilis pubis de la mujer, porque la cabeza era más voluminosa que la pelvis de la madre, y ustedes le aplican presión para tratar de sacarlo, y esa presión de la cabeza contra el pubis de la madre puede también provocar una fractura de cráneo. Entonces, las contracciones muy intensas, es decir, la oxitocina, por eso la oxitocina ahora está tan regulada por la OMS, porque si bien es cierto, la oxitocina es muy beneficiosa, previene las hemorragias de parto, ayuda a la conducción de los trabajos de parto, termina los trabajos de parto de una manera muy satisfactoria, pero en una mujer con una desproporción fetopélvica es lo peor que le puede pasar que ustedes estén metiendo oxitocina y que ustedes estén haciendo maniobras de presión. Por tanto, ¿cómo saber si la mujer va a parir o no va a parir? Bueno, esa labor es de ustedes, el examen clínico. Dígame. Una situación que no la entendí. Dijo que se utilizaba, si no se debería utilizar en situaciones, no la escuché bien lo que dijo. La oxitocina. Ajá.
Bueno, la oxitocina es un medicamento que provoca mayores contracciones uterinas, le da mayor regularidad, mayor intensidad, mayor frecuencia, y eso mejora el trabajo de parto. O sea, es decir, ¿qué hace que el bebé logre salir finalmente? El motor del trabajo de parto son las contracciones uterinas. Si ustedes le aumentan a la fuerza, a la intensidad y a la frecuencia de las contracciones uterinas, eso va a hacer que se mueva el móvil fetal. Pero si tiene una desproporción feto-pélvica, es decir, el bebé no va a pasar por ese canal y va a tener una pared que lo está atajando, y ustedes le meten más fuerza a la contracción y para que se dé más duro contra el hueso, va a terminar en una situación de esto. Ahora, ¿quién sabe si una mujer puede o no puede parir? Bueno, esa es la labor de ustedes. Cuando ustedes como médicos examinen a una paciente, y hay una situación que suele pasar. Ustedes recuerden que hay la famosa fase latente del trabajo de parto, y la paciente se supone que nosotros no la hospitalizamos hasta que no llega a la fase activa del trabajo de parto. Y la paciente va a la sala de parto porque tiene dolor. Y ustedes la examinan y ustedes consideran que está en la fase latente del trabajo de parto, que todavía no ha alcanzado ni 4, ni 5, ni mucho menos 6 centímetros. Y le dicen que no, que todavía no es trabajo de parto, que regrese, que vaya para su casa y vuelva después. Y resulta que la paciente vuelve a las 4 horas y está en el mismo punto. Y usted le dice, no, pero el trabajo, la fase latente puede durar hasta 24 horas y 20 horas, ¿verdad? Y la mandan para la casa otra vez. Y la paciente vuelve a venir y está en el mismo punto. Ahora, ¿hasta dónde va a alcanzar el momento porque usted le diga esta mano va a aparecer? Y la estén dejando de mandar y venir y vuelva para su casa y venga para otra por acá. Ahora, si bien es cierto, existen fases latentes prolongadas que nos pueden mejorar y el parto terminar satisfactoriamente. Pero no presenta toda la serie de signos posteriores de una desproporción feto-pélvica. Entonces ustedes a través del tacto vaginal y a través del examen físico tienen que determinar que una mujer tiene todos los criterios mínimos para poder tener ese chance. Si ustedes ven que el bebé no puede salir de una manera simple, de una manera fácil, de una manera normal por el canal del parto, exponerlo a una desproporción fetopélvica por un trabajo de parto, eso significa exponer el bienestar de un chamo. Ahora, se supone que un feto sano es aquel recién nacido, o un recién nacido sano, ¿verdad? Es aquel que nace sin ninguna dificultad, sin ninguna alteración, con todo su nivel genético adecuado, con su capacidad de desarrollo normal, con la capacidad absoluta de poder desarrollarse de manera independiente y ser un individuo de forma individual, productivo para la familia, la sociedad y para el país. Ahora, ustedes tenían un bebé de 9 meses, normal, con una carga genética normal, con un desarrollo corporal normal, con una productividad futura de manera útil, y resulta que en 1 hora ustedes acabaron toda esa vaina por un trabajo de parto que no era debido. Es decir, que un feto nazca sano o que un feto salga como usualmente y lamentablemente le dice mucha gente, un bebé especial, eso puede depender hasta de 1 hora, media hora. Usualmente las hipoxias cerebrales necesitan 5 minutos para establecerse. Es decir, en 5 minutos de disminución del riego sanguíneo empieza a hacer efecto la hipoxia cerebral. Es decir, que necesitan 5 minutos para cagarle la vida al muchacho. Ahora, ustedes tienen que determinar si este bebé necesitaba estar expuesto, no solo 5, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, a un trauma obstétrico que le pueda provocar asfixia neonatal, conllevándolo ahora a que nazca como un bebé especial. Y eso dependía de quién al final de cuentas, del examen físico, del criterio clínico y de usted determinar, esta mujer no va a parir, vamos a poner cesárea. O en su defecto, esta mujer bajo estas condiciones no puede parir, necesita una ayuda particular. Ahí se decidirá si necesita un corte, si necesita alguna otra circunstancia. Usualmente la gente se está decantando por la cesárea, que es lo más simple, lo más rápido y lo menos complicado. Dígame. Doctor, una pregunta. En un dado caso de que la paciente necesite ayuda extra y nosotros no seamos capaces de dársela primero porque no sabemos o porque estamos, no sé, en un ambulatorio y ok, yo sé que nosotros debemos referirla al hospital más cercano o al centro de ayuda más cercano, pero si como que no están dadas las condiciones, ¿qué podemos hacer con eso? Hay situaciones extremas en el ámbito, pero sin embargo hay una respuesta muy simple, ¿no? Hay momentos donde no va a salir por un parto normal y tiene que ser por una cesárea, no hay de otra. Entonces, mira, yo aquí no lo puedo resolver, o sea, no hay forma, no hay manera, pero estoy en un sitio muy lejano, intrincado, no hay ambulancia, difícil acceso, demasiado lejos del hospital más cercano.
Pero al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Ese chamo necesita llegar a un hospital. ¿Y qué va a suceder? No va a salir. ¿Y qué va a terminar? Se va a morir. Entonces, ¿qué tiene que suceder? La buena fe, eso se queda obviado en un tribunal. La buena fe se tiene que demostrar. Es decir, no, mire, yo quería que lo saliera bien, yo me desviví por este muchacho, no dormía, no comía, nada, porque eso no interesa en un juicio legal. El juicio legal significa que usted hizo lo que tenía que hacer. Usted necesita tener algo que la respalde. Mira, yo me di cuenta de este diagnóstico a las 7 de la noche. Y eso tiene que quedar constancia, que hay una nota que usted la refirió a las 7 de la noche. Si no hay como sacarla de ahí, bueno, ya es una culpa suya. Y ahí empezarán a demostrar otras responsabilidades. Mira, que el ambulatorio tiene que tener ambulancia, no la tiene, ¿eso es culpa de quién? Ya tendrá que haber una responsabilidad institucional. La paciente tiene que estar en clara con el conocimiento de qué es lo que le está pasando y ella ser parte ahora de la solución, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos extremos de casos. Por ejemplo, ustedes llegaron a un ambulatorio, por ejemplo, una situación extrema. Está demasiado lejos el sitio y llega un trabajo de parto que tiene 8 o 9 centímetros de dilatación. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que está en el orificio cervical es la placenta. Una placenta previa total, o sea, no hay manera que ese chamo pase por ahí sin que la placenta no se quite del camino. Ahora, en el preciso momento que la placenta se quite, va a haber un desprendimiento de placenta, por supuesto, prematuro, y el chamo seguramente se va a paisar, mientras no salga del canal del parto. Entonces, pero también esa placenta previa puede incurrir en una hemorragia tan severa que la mujer se le va a morir en ese punto. Ahora, ¿qué hacer en ese momento? Ustedes no están en el hospital, ustedes están muy lejos, se dieron cuenta de esto. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes en esa situación? Tiene toda la placenta atravesada, está en una dilatación de 8 centímetros. Y ustedes saben que esa placenta, primero, para que el bebé pueda salir, la placenta hay que quitarla. Al quitar la placenta, el chamo se va a morir. Pero la placenta también, mientras se va desprendiendo, implica un mayor riesgo de hemorragia postparto y la paciente se les va a morir. ¿Qué van a hacer ahora? Entonces, ustedes tienen que escoger el mal menor. El mal menor. Ninguna de las dos cosas que se les pueda ocurrir hacer va a ser buena. Una, o es dejar morir al muchacho o dejar morir a la madre. Tienen que escoger qué van a hacer. O dejan morir el muchacho o dejan morir a la madre. O se les van a morir los dos. Ahí no se le pregunta a la madre como que... Ahí está la situación de que la madre, tú le preguntas, señor, ¿usted quiere morirse usted o quiere morirse el muchacho? Y ella te va a decir, no, te va a decir algo. No, yo soy cristiana, religiosa, yo prefiero sacrificar mi vida antes que la de mi hijo, salve mi hijo, yo me prefiero morir. Ella te dice eso, ¿no? Y se murió la mujer. Pero con ella se murió lo que ella dijo. Y el esposo te va a meter preso. Entonces, ¿qué haces tú? Y de paso, entonces, aparece una serie de gente que nunca tú la habías visto en su vida, que es el abogado, fiscal, que es hermano, primo, lejano, que vive en otro estado, a meterte preso también, porque eso es lo que pasa siempre. Yo tengo entendido que, o sea, hay situaciones por ejemplo, como cuando hay una eclampsia, o sea, cuando hay situaciones que comprometen la vida de la madre, o sea, hay algunas, tengo entendido que ella va a tener como prioridad, creo, que ella tiene prioridad por encima de hay algunas situaciones donde sea todo lo contrario. Usualmente, la madre tiene cédula, es una figura jurídica caminante, entonces ella te puede meter preso, demandar, todo lo demás porque tiene figura jurídica. El recién nacido, pues no. O sea, el feto que todavía no ha nacido, pues no tiene fecha de nacimiento, no tiene registro, no tiene nada. Pero es feto, claro, no lo entiendan como que es que no importa, pero lo estoy hablando desde el punto de vista legal. O sea, el feto no tiene fecha de nacimiento, no tiene registro, no tiene cédula. El feto, por supuesto, es un paciente, porque el feto ahora se clasifica como paciente. Y usted tiene que responder por la vida de ese muchacho, en lo legal también. Pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuál de los dos los va a meter a ustedes en problemas? La madre. Entonces, ustedes tienen que optar por el mal menor. Es decir, si ustedes ven que la placenta está atravesada y si esa placenta no la quitamos de ahí, primero el muchacho se va a morir. Pero si la quitamos, también se va a morir. Pero si no la quitamos, la madre se va a morir. Entonces ustedes tienen que optar por el mal menor. Entonces, si ustedes agarran y meten la mano y desprenden la placenta y la arrancan por pedazos, el chamo se va a morir, pero la madre no. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes pueden decir, no, mire, yo la mando para el hospital y que decida allá, pero es que no hay ambulancia,
no hay carro, el sitio está muy lejos, no hay gasolina. Entonces, y ustedes son los médicos que pusieron ahí porque ustedes firmaron el contrato y ustedes asumieron, no, pero es que es responsabilidad del gobierno tener una ambulancia, tener la gasolina, pero ustedes no le van a poder cargar una. Pregunta, si por ejemplo en esa situación y el familiar dice, vámonos, yo lo llevo, vámonos, yo la llevo. Pero ¿y si O sea, personas? ajá, pregunta, exacto. No, si ella dice, vamos que yo la llevo, Pero usted... yo debería acompañarlo a ellos. Por supuesto, si usted la manda sola, también eso implica negligencia médica, o sea, usted tiene que No, montarse porque yo con he escuchado, no, yo lo pregunto porque de verdad que está claro, porque yo he escuchado, por ejemplo, médicos que dicen que yo no puedo ir porque la doctora queda sola, tengo otra emergencia o qué sé yo. No, tú puedes apegarte a eso, ¿no? O sea, tú puedes apegarte a eso. Decir, mire, vaya usted sola y vaya con su familiar que yo tengo aquí otra emergencia. Ahora, usted tendrá que demostrar que la otra emergencia es más grave que esa, desde el punto de vista legal ahora. Y entonces, y lo otro es exponerte al problema legal. Entonces, tú tendrías que demostrar que tenías una peor que esa. Es decir, que si tenías una peor que esa, entonces debíamos haberte montado con las dos, porque se supone que si la otra estaba peor, también necesitaba que la tratara. Ahora, ¿cómo quedarte en el ambulatorio como una emergencia menor? ¿Qué es en ese momento? O sea, tendrías tú que demostrar en juicio legal que con la que yo me quedé, que era una paciente que tenía que nebulizar, era más grave que la paciente que estaba muriendo en el camino. O sea, ¿cómo haces para demostrar esa situación? Ahora, tú puedes apegarte a eso. Mira, yo no me voy a mover porque a mí el Fondo de Salud no me paga por moverme de aquí. Ahora, tú tendrás que después incurrir en el juicio legal y demostrar eso. Doctor, y se ocurre eso de que el paciente asume el veo que yo la llevo, aún usted sabiendo que estamos tan lejos del hospital y que el tiempo que se lleva al hospital puede ocurrir la muerte materna y el feto del carro. Claro, pero fíjate eso. En ocasiones, en medicina las cosas terminan mal. En ocasiones siempre terminan mal. O sea, aunque tú hagas lo correcto, a veces terminan mal. Esta es una de las especialidades que, aunque tú hagas lo correcto, a veces la gente se muere. Así pasa. Tú haces, mira, tú pones todo tu empeño, todo tu conocimiento, haces todas las indicaciones y la gente se muere. Entonces, en esta carrera, no es lo mismo que si tú hiciste la fórmula de matemática, la cosa, de ingeniería o lo que sea, y se supone que la cosa termina bien. En medicina, lamentablemente, a veces, haciendo lo correcto, las cosas terminan mal. Pero no es lo mismo que termine mal haciendo lo correcto que haciendo lo que no debes. Entonces, ahí es donde van a poner en juicio tu nivel de acción. Es decir, mira, a mí se me murió la paciente viniendo para el hospital. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Agarrarla y traérsela para el hospital. Se terminó el camino. Pero yo vine con ella y era lo que había que hacer. Ahora, se me murió mientras yo la estaba contemplando allá en el ambulatorio. Tenés que demostrar porque usted no la refirió al hospital, porque no la montó un carro y no se la llevó. Entonces, no es lo mismo que se te muera en el camino que se te muera en el ambulatorio. Entonces, hay que, aunque las cosas terminen mal, hay que termine mal, pero haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Referir a esa paciente, llevarla al hospital y venirte con ella, ¿no? Por supuesto. Ahora, la paciente muere en el camino. Bueno, habrá que demostrar. Primero, es una emergencia que no se resuelve en ese ambulatorio. Y como no tiene capacidad de resolución a ese nivel, eso tenía que ser derivado a un hospital de tercer nivel o cuarto nivel. Ahora, eso es lo correcto. Y tú hiciste lo correcto. La paciente murió en el camino, pero murió haciendo lo correcto. Pero por ejemplo, el hacerle el desprendimiento de placenta en el ambulatorio. Sí. Lo que pasa es que cuando tú haces esa situación es para traerte la placenta en su totalidad. Porque si tú no desprendes la placenta, la paciente se te va a morir desangrada. Entonces, cuando digan, ¿y usted qué hizo para parar la hemorragia? Nada. Viene la otra pregunta. Entonces, cuando tú desprendes el foco de hemorragia, se acabó la hemorragia, listo, ahora sí me la puedo llevar hasta en el mototaxi, porque ya no, la paciente no tiene el foco de hemorragia. Ya eliminaste el foco de hemorragia que era la placenta. No se murió el feto. Se murió el feto, entonces ¿qué vas a escoger? ¿Prefiere que se muera la madre o prefiere que se muera el feto? Le vuelvo y cuando le dije, hay que escoger el mal menor. No le estoy diciendo que esto sea bueno, ninguna de las dos decisiones son buenas. Ni que se muera el muchacho ni que se muera la madre. La labor de ustedes es que no se les muera ninguno. Pero cuando están expuestos a que se van a morir los dos, porque se van a morir los dos, ¿qué vas a hacer? ¿Prefieres que se mueran los dos o prefieres salvar a la madre? Esa es la postura, o sea, esa es la posición ética, la posición religiosa, la posición moral, difícil de actuar, pero al final de cuentas es una decisión individual de ustedes también, ¿no? O sea, no hay ningún manual que les obligue a ustedes a tomar decisiones en contra de la vida de nadie, a menos que sea una orden por eutanasia, que sea una orden por un tribunal, que diga, mira, ustedes le tienen que aplicar la eutanasia a la persona porque se mata, listo. Pero en esta situación son decisiones por criterios médicos. Ustedes tienen la libertad de decidir hacerlo o no.
Ustedes pueden optar por decir, mira, yo soy incapaz porque yo soy, mi enseñanza religiosa me imposibilita quitarle la vida a nadie. Yo prefiero mirar los que se mueran los dos antes que yo hacer algo para salvar la vida de alguien. O de manera contraria, quitar la vida a alguien. Porque al sacar la placenta ustedes saben que están matando a muchachos. Ahora, ¿ustedes prefieren que se mueran los dos o prefieren salvar a uno? Es la respuesta, es la pregunta ética y moral, ¿no? Nadie los obliga a ustedes a tomar esa decisión. Es una decisión que ustedes deben de tomar de manera individual cuando estén expuestos a esa situación. Esa es una situación muy extrema, es una situación muy dramática, ¿no? Pero en una posibilidad se supone que una mujer no debería llegar a ese punto, porque se supone que fue un control prenatal, le hicieron una ecografía y vieron que tenía una placenta previa. Entonces, si tiene una placenta previa, no controlen a esa mujer en un ambulatorio en ese sentido. En esos ambientes lejanos, con dificultad de acceso, es decir, ya mujeres con esos diagnósticos previos, se supone que no deben estar manejados en esos controles ambulatorios, por lo cual esta debería ser una situación que no debería suceder, se supone. Pero como resulta que en Venezuela las situaciones son particulares, porque Venezuela es un país muy particular, es posible que todavía pueda ocurrir. Este es un caso, esto que yo les estoy comentando, ese caso está descrito en el libro de Uranga, en el libro de Obstetricia de Uranga, está descrito tal cual el escenario de esta paciente y describen el arrancamiento de la placenta en ese momento. Ahora, ese libro es del año 73, 76, entonces, y esos eran eventos que sucedían de manera frecuente en esas épocas. Nosotros estamos en el 2022 y pudiéramos decir, se supone que esto no debería pasar. Porque se supone que todas las mujeres están diagnosticadas, tienen ecografía, tienen controles prenatales extensos, pero en Venezuela ustedes saben que es un país muy particular. Todavía hay mujeres que no se controlan los embarazos, no tienen ecografía, llegan a parir, no tienen exámenes, incluso exponiéndolos a ustedes al riesgo biológico de contagio de algún tipo de enfermedades contagiosas a través de fluidos corporales. Eso pasa en este país. Pero esta situación, cuando ustedes la vayan a leer, en el libro de obstetricia de Uranga y más, está descrito tal cual. La situación en un sitio lejano, difícil acceso, llega la mujer para el parto, una placenta previa oclusiva total. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Cuando está en riesgo la vida tanto de la madre como del feto. Bueno, entonces nos vemos el viernes a las 7 de la mañana.